voy a leer otros mensajes acá. Para eso me dejaron este programa, para leer los mensajes. Bueno, ¿saben que ustedes tienen, qué tienen ustedes tres en común? Kiko, Manuel y el ni molusco ni marisco Villegas Pesú me dice que hablan como si el problema de Venezuela es muy grave, por cierto, no les afectara. Soy desde Turmero. ¿Qué te puedo decir? Están barrigoncitos los tres, dice Catherine Galín desde Atica. Sería doloroso, triste tener que llegar a acuerdos sobre cadáveres de hermanos venezolanos. Apoyamos la negociación, dice William Martínez. Rafa, Vladimir, ¿cuál es tu opinión de la diligencia de Guaidó? ¿Cuál diligencia? No sé si está haciendo alguna diligencia o será de la dirigencia. Bueno, La diligencia no es aquella que tenía unos caballos. Sí, yo creo. Sí. El problema de las diligencias es cuando los caballos van detrás de la diligencia. Mira, Borrell. Después daré una opinión sobre eso. Bro. Mira, el ministro español Borrell da una declaración hoy diciendo que los culpables del asesinato del capitán Rafael Acosta tienen que pagar. Y que todas estas denuncias de derechos humanos, de violación que han ocurrido en Venezuela no pueden quedar impunes. Y termina diciendo, fíjate, y no hay otra salida que la negociación y el diálogo. A pesar de que es duro en la denuncia, muy fuerte, claro, diciendo no hay perdón para estas cosas, tiene que haber negociación. Pero además, fíjense que en el informe Bachelet, y aquí lo señalamos, lo primero que sitúa Bachelet es la tristeza, el dolor que viven los venezolanos, el hambre, la desesperación, esta cosa horrible. Hay una diputada panameña que acaba de tirar un discurso horrible, diciendo, estos venezolanos que se van de allá, no pelean allá y vienen a insultarlo uno aquí. Lo que pasa en Perú, oye, nosotros en Latinoamérica... Tú sabes, lo de Perú es gravísimo. Nos están viendo muy feo, nos acusan. Bueno, como dato, pues, en el caso de la Embajada de Perú acá, incluso en una plaza, en Altamira, hay unas colas inmensas de gente pidiendo la posibilidad de ir a Perú. Claro. Es decir, entonces tiene un componente gravísimo para los efectos de los países latinoamericanos, cómo ha crecido el tema de la migración y la naturaleza de la migración. Pero además tú sabes que está generando problemas allá que eran lógicos. Hay que entender que esos países no tienen la capacidad que en su momento tuvo Venezuela para recibir migraciones importantes, ¿no? Y por supuesto, allá los servicios no son los servicios del Estado, los servicios públicos de Venezuela. Allá las posibilidades de trabajo establecen unas exigencias mayores. Allá no hay estados rentistas. No tienen petróleo. Claro. No, y en consecuencia, allá la presencia de las migraciones tiene un costo para los gobiernos y los países que no tuvo, en el caso de Venezuela, las migraciones que se vivieron, ¿no? Pero fíjate, hacer política con la xenofobia deriva en fascismo. O sea, fíjese, esas corrientes políticas que en América Latina se alimentan de ese tipo de planteamientos terminan fortaleciendo corrientes que a la larga, mira, se pueden generar situaciones de persecución no solamente contra venezolanos, sino contra el que piensa distinto. O sea, ese es un clima... Pero ese es el fenómeno de las migraciones en el mundo. Es el fenómeno de las migraciones. Lo que está pasando en Europa, lo que ha pasado, no sé, ni se diga en Estados Unidos. Bueno, lo que estamos hablando en el caso del Unidos. centroamericano, por ejemplo. Sí. Bueno, fíjate que incluso en el caso de México se han tomado medidas en la frontera con Guatemala, es decir, ahí el tema ese está cobrando una importancia. Fíjate, aquí te echan plomo, Kiko. Quiero leer algo. Échame plomo. Julio G. Rondón, Rincón C. Kiko, después de todo lo que decía en Buenas noches, ahora me vienes a hablar de diálogo. Después de 20 años, de tantos años, esta gente quiere hacerme creer que con ellos se puede dialogar. Siempre he hablado de diálogo y de paz. Siempre. La gente que me conoce, es más, tengo testigo a Carla y a Roland, que siempre me decían, Kiko, tú sí eres pacífico. Y tiene que ver con mi formación, con las cosas, con los debates que hemos dado en la vida. Pero fíjate lo siguiente, la campaña de Donald Trump está dirigida a culpar a la migración de los problemas de los Estados Unidos, porque él así consolida la mayoría blanca. Pero la campaña demócrata es todo lo contrario. Como ellos dependen de las minorías para construir mayoría, han ido representando a las minorías con su discurso y las asumen, y las respetan y las defienden. Ahora, lo de Trump, yo no lo veo como fascismo, yo lo veo como una estrategia electoral muy perversa, pero estrategia al fin. Lo que pasa es que los políticos, con tal de que voten por ellos, son capaces de decir cualquier cosa. Claro. A veces ni creen en lo que están diciendo. Y en Venezuela... Y después se olvidan, ¿no? En Venezuela hay una cosa horrible, ¿verdad, Emilio, Manuel? Y ustedes lo saben, que hay políticos que dicen lo que la gente quiere oír y piensan otra cosa. Yo conozco mucho. Yo casi todo. O sea, más bien los pocos, entre ellos Capriles, que no es así, Capriles, que no es así, ¿Quién más no es así? ¿Quién es así?
Ah, Tú me quieres pelear con todo el mundo, ¿por qué? no, yo te estoy preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué no responden lo que dijeron ahí? ¿Qué opinas tú de Guaidó? ¿Por qué no lo dices? Y me pones a mí a pelear con Guaidó. Bueno, que le va a ir bien, puedo opinar de Guaidó que le va a ir bien si se va por la senda de la negociación y si no le hace caso al extremismo. Si le hace caso al extremismo, le va a ir mal. Ese sí, yo es mi opinión. Y así lo Ajá. sostengo. ¿Y qué opinas tú de Héctor Rodríguez? Porque estás ahí también haciéndote loco con Héctor Lo Rodríguez. mismo vale para él. Sí. Si le hace caso al extremismo del chavismo, le va a ir mal. Y el de la cava, Bueno, la Cava Clap es su propuesta electoral. ¿qué opinas tú de Guaidó? ¿Qué Bueno, opinas yo tú? creo que está cumpliendo, ¿no? El papel que se le asignó y está cumpliendo con muchas dificultades, es cierto, ¿no? Pero está ahí en la calle. Yo creo que hay que reivindicar Bueno, también usted eso tuvo unos actos muy buenos. pero como un valor positivo. Y es que está haciendo, como hemos dicho, él está haciendo una campaña electoral. Aunque no lo diga y aunque no sea así, sus movilizaciones tienen toda la connotación de las campañas electorales y le está yendo bien dentro de este clima. Y bueno, lo de Trujillo, pero además todas, ¿no? Ahora, sea un valor, fíjate, paradójicamente, si bien su discurso habla del cese de la usurpación y la necesidad de salir del gobierno y tiene expresiones en algunos de sus voceros muy radicales, sin embargo, el ejercicio que está haciendo es un ejercicio democrático y es un ejercicio electoral. Claro, pero él tiene que deslastrar, debería, claro, no tiene, entonces, debería, si quieres tener éxito, claro, mi opinión, es pero deslastrarse del pero eso es extremismo. importante destacarlo. Es decir, tú no estás allí, estás haciendo política en términos electorales propios de la democracia. Es decir, tú estás facilitando de alguna manera, aunque no lo digas, a lo mejor aunque no sea tu propósito, estás facilitando la salida electoral. Hablando de salida electoral y de posibles debates, ¿con quién le iría mejor a Guaidó en un debate presidencial? ¿Con Maduro, con La Cava, con Héctor Rodríguez o con Diosdado? ¿Tú te imaginas un debate de Guaidó con cualquiera de ellos, por ejemplo? ¿Qué pensarías tú? Bueno, tú sabes que Guaidó tiene un liderazgo afectivo. Guaidó aparece en el momento en que el liderazgo opositor estaba muy dividido. La señora María Corina Machado, Diego Arria, Patricia Poleo habían convencido al auditorio de que todos los políticos eran malos, feos, el Ramos era un ladrón, Capriles un vendido. Y él, que no tenía mucho conocimiento, apareció con el respaldo de los americanos, asumiendo las responsabilidades como presidente de la Asamblea y generó una enorme expectativa. Pero sobre todo porque algo de lo que dijo Manuel Felipe, él apareció como un líder no conflictivo, sino esperanzador, y eso es una clave. Sobre eso debate, a Víctor Rodríguez me parece un hombre inteligente, a veces un poco soberbio, el poder hace soberbio a la persona. Yo no sé si eso es sabes que la soberbia a veces es un escudo de protección para que la gente no vea tus debilidades. En el caso de La Cava, me parece un hombre muy popular, además es difícil conseguir a alguien ahí en esa fuerza en el chavismo que sea capaz de decir, yo no soy comunista, yo creo en la empresa privada, yo creo en el capitalismo. Eso es como hereje ahí, ¿no? Y que el hombre todavía esté vivo. En el caso de la oposición, Lady Gómez me parece que es hasta ahora, de los liderazgos emergentes, una gobernadora que dice las cosas como son, no se anda adornando, defiende a la gente. Para ella, eso que estamos hablando es verdad. Hay juego aquí. No es que todo, ahorita han aparecido Mercedes Malaver, estuvo en tu programa, la gente oye, tenía tiempo que no encontraba tanto elogio frente a uno de los asistentes a tu programa, parece que yo no logré verlo al No final. me quisiste hablar ni de Diosdado ni de Nicolás, Ah. porque como Diosdado te ha sacado varias veces en el mazo, si hablas bien de Diosdado, entonces... Tú sabes lo que yo opino de Diosdado, te lo voy a decir. El mejor show político de Venezuela es con el mazo dando. Eso es un show. Eso es un show. Y él tiene cierto humor. Él es maquiavélico, perverso, pero tiene humor. A mí me dice Kikín y ahí ven y se le pone, y ven y se de bautista para picarla. pero él dice lo que va a hacer, él dice, vamos a fregar esto y cosas. Y él tiene una mezcla ahí de la herencia de Chávez con cierta... Hablando de eso, dureza. seguimos en estado de empate catastrófico, Kiko, en Venezuela. Sí. Y va a Ya estamos continuar. entrevistando, Kiko. Mira, te pusieron a Diosdado aquí, ¿ves? Ese es el planteamiento de Mira, Kiko. está viendo Vladimir, esta ciudad es para Vladimir. No, a mí no a ti. Ese es el planteamiento de Kiko. ¿Qué? El empate catastrófico. Bueno, fíjate que Maduro se ha ido moviendo, a pesar de lo que está ocurriendo en Barbados. Maduro avanza, se reunió con los diputados, dice que va a volver a la Asamblea Nacional, se va a elegir un senador. Insiste en la elección parlamentaria, Vladimir. Maduro. Vamos, pero elecciones parlamentarias, eso lo dijo Héctor Rodríguez. El plan Maduro, indistintamente de lo que pasa en Barbados, se va moviendo. Y pareciera que es más realista que el plan Guaidó, que sigue en un conjunto de amenazas sin utilizar su verdadera fortaleza, que es que el 80% de las personas votarían si cambian el CNE. ¿Y quién es el más beneficiado ahí? La gran pregunta es si la estrategia correcta es en un caso como ese,
es quedarse en sus casas, porque si tú vas, si el gobierno convoca elecciones parlamentarias, yo creo que si yo fuera estratega de la oposición, yo diría ir a cualquier elección que se convoque Claro. y demostrar que tengo mayoría. Obvio. Pero vamos a la pausa.